Bueno, señores, muy buenas tardes para todos. Son las 6:15 de la tarde. Vamos a iniciar entonces nuestra tercera reunión que tenemos virtual en este curso de competencias ciudadanas en seguridad vial. Quiero hacerles algunos por ahí unos detalles muy puntuales en cuanto al cumplimiento de las actividades, ¿sí? Puntuales como al inicio del curso les manifesté que por favor evitaran el plagio, ¿no? Eviten el plagio para yo poder también, o ustedes, poder dar cumplimiento de una forma positiva al curso. Entonces, por favor, eviten el plagio. Y siempre les digo, eviten el plagio, eviten el plagio. La idea es aprender, ¿cierto? La idea es aprender el tema. Para algunos, tener otros nuevos conocimientos y para otras personas aprender sobre el tema de la seguridad vial. ¿Cierto? Ustedes tengan en cuenta eso aparte. Hay algunos que si no están aquí y van a ver esta grabación después, no han contestado nada. Una o dos actividades y no han respondido absolutamente nada. Entonces también los invito a que por favor continúen con el curso. Continúen con el curso no por la certificación, no por la certificación, sino porque aprendan un poquitico más en el tema de la seguridad vial, porque es un tema muy importante, entre lo personal, lo familiar y lo empresarial. Tema muy importante la seguridad vial, porque son noticias que uno ve a diario de accidentes de tránsito que en realidad lo deja a uno muy pensativo, ¿sí? Lo deja a uno muy pensativo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta accidentalidad? ¿Por qué tantos comportamientos inadecuados? ¿Por qué tantos comportamientos inadecuados? ¿Por qué nuestro personal o las personas que están bajo nuestra tutoría, en el caso de las empresas, en el caso de aquellos que sean responsables de seguridad vial en alguna empresa, en aquellos que sean instructores en los colegios, por qué hay ese mal comportamiento de esas personas? ¿Por qué dentro de la empresa tienen un comportamiento y cuando están externos a la empresa el comportamiento es diferente? Si bien es cierto, la empresa no puede estar cuidándolos todo el tiempo, ni el encargado de seguridad vial o el de seguridad salud en el trabajo tienen que estar ahí encima de ustedes, ¿sí? Porque ya esa es la parte privada. ¿Por qué no cuidarnos? ¿Por qué asumir riesgos innecesarios? Veía esta mañana o esta tardecita un señor conductor en la moto, un menor de edad en la parte delantera y una señora con una canasta de este lado, así como estoy, una canasta como de pan así grande. Entonces decía yo, ¿será que, o sea, uno no se imagina, ¿sí? Porque puede ocurrir, es que a eso es lo que yo voy, le dejamos las cosas a la suerte, pensamos que la accidentalidad es suerte, no, eso no pasa nada, no, puede pasar, porque esto es un riesgo activo, ¿sí? Está en constante movimiento. Entonces decía, ¿será que esas personas no se imaginan? Primero que si se llegan a caer o golpear, el niño, por muy agarrado que vaya, la fuerza, la presión de los padres lo pueden sacar. Segundo, ni Dios lo quiera, llegue a sufrir un roce, el tanque de la gasolina y se haya botado un poquito de gasolina, puede incendiarse, le puede coger las piernas al niño. En una arrancada brusca de ese señor, la señora que está suelta porque ya está pendiente a su canasta de pan, se puede salir. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, ¿por qué no imaginamos que puede pasar las cosas? No hay que dejarlo a la suerte porque esto no es de suerte, señor. Y yo siempre le he dicho en mis capacitaciones, aquí tenemos velocidad, distancia y tiempo. Velocidad, distancia y tiempo, tres factores. Entre más velocidad, menos tiempo y menos distancia, o sea, se recorre más distancia en mayor tiempo, pero al frenar
tenemos menos distancia. A mayor velocidad, menos tiempo y menos distancia para frenar. ¿Por qué? Porque si yo voy a 80 kilómetros por hora, mayor velocidad, el tiempo de esa distancia lo recorro en menos, 1 segundo, 2 segundos. Y en 2 segundos ya cuando va a frenar uno, ya cuando usted va a frenar, ya para qué, ya no hay tiempo de frenar. Y entonces vuelvo y repito, las cosas no es dejarlas al azar, señores. ¿Sí? Un accidente de tránsito no puede terminar en víctimas fatales, porque se supone que los que son conductores pasaron por un centro educativo y aprendieron unas técnicas de conducción, aprendieron sobre normatividad. Y como son conductores responsables, ellos siguen preparándose y conociendo qué está cambiando en cuanto a normatividad, se supone. Pero yo sé que todos no lo hacen, porque no somos conductores responsables. Y entonces, ¿cuándo vamos a sufrir ese cambio que tanto deseamos en el tema de la seguridad vial? ¿Será que esas 8.000 personas que fallecieron el año pasado en accidente de tránsito no nos van a dejar ninguna enseñanza? ¿Será que va a seguir siendo una cifra normal como todos los años, 7.000, 8.000 personas muertas en accidentes de tránsito? ¿Será que ese dolor de esas familias actualmente, porque todavía están, será que no nos van a dejar ninguna enseñanza? ¿Dónde está el verdadero cambio que necesitamos con estas competencias ciudadanas en seguridad vial? ¿Dónde está ese verdadero cambio? ¿Sí? ¿Dónde está el entender como conductor de motocicleta que lo único que tengo para asimilar un golpe, porque no tengo nada que me proteja en mi cuerpo, y después de 50 kilómetros por hora, el cuerpo ya no tolera después de esa velocidad? Por eso es que las velocidades se bajaron a 50 kilómetros por hora en el perímetro urbano, porque es tolerable, o sea, el cuerpo tolera, entre comillas, porque también hay gente que no puede tolerarlo por la contextura y digamos que, sí, la contextura, la posición en que lo coja uno el golpe también. A 50 kilómetros por hora se supone que todos tenemos que tolerar el golpe. ¿Sí? No es que vamos a quedar bien, no, pero las heridas van a ser menores si se supera, no se supera esa barrera de los 50 kilómetros por hora. Después de 50 kilómetros por hora, es menos tolerable el golpe. O sea que las heridas pueden ocasionar una muerte. Por eso fue que se bajó. Y entonces, ¿cuándo como conductores de motocicleta vamos a entender que lo que vamos a recibir es un golpe casi que contundente de parte de un vehículo? ¿Cuándo vamos a entender que el peatón es el actor más vulnerable? Por eso necesita todo el respeto. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a entender que el error humano no puede terminar en un accidente de tránsito? Mucho menos causándole heridas o quitándole la vida a una persona. Eso es lo que tenemos que entender nosotros con estas competencias ciudadanas en seguridad vial. El error humano no puede terminar en eso. Y entonces, lo decía yo la vez pasada y lo vuelvo y lo repito. ¿Cuándo se cambió o se evolucionó? Digámoslo así, entre comillas, se evolucionó. Y el pito se convirtió en freno. ¿Sí? El pito se convirtió en freno. Ya las motos no quieren parar. Se cansan pitando, pero ninguna quiere desacelerar. No sé si pasará en otros lados. Aquí en Barranquilla pasa así. La moto no quiere parar. No quiere desacelerar. Entonces, lo que me dicen a mí cuando yo aprendí a conducir, y bueno, hace muchos años, pero después fui perfeccionando,
lo primero que tengo que desacelerar. Tengo que pitar, sí, porque es un método de marcación, digamos así. Ya le estoy diciendo a la persona, oh, atento, que yo le estoy llegando, le pito. Pero lo primero que tengo que hacer, el primer freno es la desaceleración del vehículo, desacelerar. Eso es lo primero que debo de hacer. Pero supuestamente se evolucionó y el pito se convirtió en freno. Lo mismo José Norbey, ¿qué me dice aquí José Norbey? ¿Cómo ingresar a dónde? Bueno, ya lo leo ahorita, José Norbey. Y entonces nosotros vimos que el pito se convirtió en freno. Y entonces los conductores de motocicleta son los actores que más ocasionan accidentes de tránsito. El 59% de los 8.000 personas del año pasado, la mayoría eran motocicletas. El 59%. De acuerdo a las estadísticas, ¿no? 59%. Más de la mitad conductores de motocicletas en accidentes de tránsito. Y entonces, ¿dónde está esa corresponsabilidad, no? De la ciudadanía, ¿sí? De la empresa y de la parte pública. Tiene que existir esa corresponsabilidad en esas personas, en esos fallecidos en accidentes de tránsito. Porque es que esto no es un juego, señores. Esto no es un juego. Y nos vamos a ver la estadística de este año, ¿sí? Digámoslo así. Y de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenemos que el año pasado a la fecha, 1.813 muertos en accidentes de tránsito. En este año llevamos 1.899. El 4.74% más de muertos en accidentes de tránsito. El actor, el usuario de motocicleta, aquí está. 1.151 muertos. Una variación de 112 conductores de motocicleta. Conductores de motocicleta que uno les dice las cosas y, como dicen los abuelos de uno, es como si le entrara por un oído y le saliera por otro, ¿sí? Y entonces nos vamos a ver los rangos de edad, ¿sí? Los rangos de edad nos dicen que la edad es entre 15, aquí está 15, y 45 años son las más altas. Siendo de 25 a 30 y de 20 a 25, casi 400 personas. O sea, esa edad promedio en accidentes de tránsito con motocicleta. Y eso ocurre ¿por qué? Porque a veces nosotros como encargados de una actividad en seguridad vial no realizamos las respectivas evaluaciones. ¿Sí? Y eso nos compete a nosotros también. Hasta en lo personal nos compete también eso. ¿Cómo está mi comportamiento hoy? ¿Cuántas infracciones cometí? Porque es que yo lo decía la vez pasada. Un accidente de tránsito va a amarrar a la familia. La amarra. Por muy sencillo que sea el accidente de tránsito, usted llama a su esposa, a su esposo, a su familia, le dice, mire, me accidenté. Ya esa persona, ese tiempo, mientras que no sepa de usted, va a estar intranquilo. Así sea el más mínimo accidente de tránsito. Porque necesita saber cómo está usted. Ahora imaginemos un accidente con víctima. Donde la familia esperaba al familiar que llegara sano y salvo. Ya no va a llegar. ¿Sí? Ahora tiene que ver cómo va a subsistir en este mundo sin esa persona. Sí, a subsistir, porque de repente pasa que él era el que llevaba la plata a la casa, les decía yo la vez pasada. Y entonces cuando yo les decía de revisar en lo personal y en lo empresarial, es que si yo hago un análisis de cuántas capacitaciones hice el año pasado versus cuántos accidentes tuve. Si yo hice 50 capacitaciones, 10 más que el año pasado,
pero la accidentalidad antes me aumentó un 5, un 10%. Algo falló. Pero eso no lo hacemos. Porque dejamos las cosas al azar. Ya cumplí las metas, 50 capacitaciones, ya listo, no hay ningún problema. Porque se nos ha vuelto costumbre que los vehículos de nuestra empresa, donde estemos, se nos estén accidentando. Como esa plata no nos duele, eso lo mandamos allá en administración que manda al taller, el taller que cotice y que pague, o el seguro que pague. Pero ¿qué está pasando? ¿No ves que el seguro vale más el otro año? ¿Cuánto se dejó de producir por ese accidente de tránsito? ¿Cuántas actividades dejamos de hacer por ese accidente de tránsito porque no teníamos más en qué movilizar? Entonces, como no hacemos eso, se nos han vuelto costumbre los accidentes de tránsito. Se nos han vuelto costumbre los accidentes de tránsito. Porque lo creemos lo más de normal, ya. Lo vemos lo más de normal. En algunas empresas, en otras empresas que sí son estrictas en cuanto a este tema de la seguridad vial. ¿Sí? Y en lo personal, como le dice ahorita, lo mismo. No valoramos o no nos revisamos cómo estamos conduciendo. ¿Qué está pasando con nuestro comportamiento en la vía como actor vial, peatón, ciclista, motociclista, lo que sea? ¿Sí? No analizamos ese contexto. En la parte pública, digámoslo local, igualmente. Entonces están los organismos de tránsito con todas sus actividades. Pero ¿cuál es el resultado de esa actividad? ¿Ha disminuido la accidentalidad? ¿No ha disminuido la accidentalidad? Tenemos que analizarlo, señores, desde ese punto de vista. Desde ese cambio de comportamiento que tanto necesitamos nosotros. Y hay algo que afecta silenciosamente y nosotros, como les dije ahorita, primero como no nos ha afectado a nosotros, ¿sí? Y como no es tan público, lo vemos lo más de normal. ¿Y qué es eso? El espacio público. El uso del espacio público para los actores viales. Como no nos afecta a nosotros, les dije ahorita, y como no hacen bulla ni nada con eso, entonces se nos ha vuelto normal ver vehículos mal estacionados. ¿Sí? Ver vehículos mal estacionados se nos ha vuelto costumbre, porque creemos que es lo más de normal, ¿no? Creemos que estos comportamientos que muchas vemos nosotros así, esos comportamientos que vemos nosotros es lo más de normal, ¿no? Comportamientos como este que está aquí. Hay una rampa, no es rampa, sino rampa, para las personas en silla de ruedas y se encuentran con este obstáculo que está aquí. Comportamientos donde el espacio público ha sido invadido y las personas tienen que pasar por la calle donde circulan los vehículos y colocar en riesgo su vida. Comportamientos públicos donde los vehículos son mal estacionados y entonces por dónde pasan los peatones, que es el actor más vulnerable, lo que hablábamos ahorita. ¿Sí? ¿Por dónde pasan los peatones? Entonces, como se nos ha vuelto costumbre, vuelvo e insisto, ¿por qué se nos ha vuelto costumbre? Porque vemos el vehículo ahí parado, no podemos pasar, entonces nos tiramos a la calle, o sea, lo vemos lo más de normal. Lo más de normal se nos ha vuelto ese comportamiento. Y es un comportamiento erróneo. Y les decía yo a ustedes en el foro y hablábamos la clase pasada. Muchas veces por ahorrarme el espacio, el tiempo, ¿sí? Dejo el vehículo mal estacionado porque voy para ir para el frente. Pero no analizo qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir si yo dejo el vehículo mal estacionado ahí? ¿Por dónde va a pasar el peatón? ¿Por dónde va a circular el peatón? Esas cosas no las pienso yo. Yo lo que estoy pensando es que me voy a ahorrar el tiempo para hacer la diligencia, la vuelta que voy a hacer. Porque lo otro que pienso yo
es si está o no está el policía. Porque me preocupa más el comparendo, ¿no? Les decía yo por ahí a alguno en el foro. Le preocupa más el comparendo por algo que pudo o se puede evitar. Sí, porque ¿qué? No necesariamente tengo que saber yo cuáles son los sitios prohibidos para estacionar. De lógica que si yo coloco este taxi que está ahí a mano derecha y están los señores estos caminando, así no exista señal, yo sé que estoy haciendo algo mal, porque las personas no van a tener por dónde circular. Yo todas las veces no necesito un policía para cumplir la norma, señores. Esa accesibilidad al espacio público es importante dentro de estas competencias ciudadanas de seguridad vial. Para aquellos que ejerzan control, saber que tienen otro campo donde pueden laborar, ¿no? Para aquellos que pueden ser veedores en su momento. Para nosotros como actores viales, conductores, entender de que estamos haciendo un mal dejar el vehículo mal estacionado. Entender que la infraestructura en Colombia no toda está diseñada para aquellas personas con disminución física, con alguna clase de incapacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Esa persona sufrió un accidente de tránsito, nació así, no sé, lo que sea. Esa accesibilidad al espacio público está muy restringida en Colombia, porque encontramos muchas barreras, muchas barreras. ¿Y hay normas? Sí, claro, sí hay normas. Está la ley 361, desde ahí nace todo. ¿Sí? Desde aquí nace todo. Donde nos hablan de esas personas en situación de discapacidad. Y esta ley nos habla que todos los establecimientos públicos, privados, abiertos al público, deben de mejorar su infraestructura. Deben de corregir mucha infraestructura que le permita la accesibilidad, el ingreso, el disfrute a esas personas con ese problema que tienen. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo la vez pasada, los accidentes cuando las personas quedan lesionadas y pueden sufrir alguna discapacidad. Es peor, porque en Colombia no tenemos infraestructura que le colabore, que le ayude a esas personas, digámoslo así. Empezando hasta el transporte público. Entonces, esas barreras arquitectónicas, nos dice el artículo 47 de la ley, deben ser eliminadas. Porque es que yo también tengo derecho de disfrutar arriba de este puente. También tengo derecho a ir a tomarme una fotografía allá arriba. ¿Sí? Todos tenemos derecho. Entonces se nos ha vuelto normal, ¿no? Se nos ha vuelto normal que la pobre persona que está ciega pase y ajá, nadie dice absolutamente nada porque la persona va por la calle. No, es que a él le queda mejor coger por la calle, no. Lo que pasa es que la infraestructura arriba del andén no le favorece. Entonces, lo más limpio por el momento es donde circulan los vehículos. Si es que no se encuentra un vehículo estacionado, porque ahí lo completa y tiene que lanzarse donde vienen los otros carros. Entonces, eso lo vemos lo más de normal. Y me disculparán si hay un veedor aquí. Entonces yo digo, no es que estoy justificando el comportamiento policial o de la gente de tránsito. Muy poco he visto veedores que se dedican a este tema o incluyan dentro de sus funciones este tema. El espacio público, hasta además de nosotros también, de todos los actores viales, no necesariamente las personas con discapacidad, nosotros también. Porque a veces vamos caminando y el vehículo mal estacionado, me tengo que tirarme también abajo. Y yo que estoy medio bueno, nosotros que estamos medio buenos. Encontramos puertas sin ninguna característica o que algo que les facilite el ingreso a estas personas. El ingreso y la salida. ¿Sí? Es que ni en los colegios
Las puertas deben abrir hacia el exterior en un ángulo inferior a 180 grados, cosas que no se cumplen tampoco. Se deben de contar con escapes de emergencia, no se cumple. Si son los buses, hace rato ese vidrio se partió y ahí colocaron un vidrio, es más, ni el martillo existe por ahí ya, porque nadie se ha dado por revisar si están los martillos funcionando ese bus, ¿no? Nadie se ha dado por revisar eso. Porque se nos vuelve normal, ¿no? Se nos vuelve normal muchas cosas. Y entonces las edificaciones al interior también tienen que ver con el espacio público, el disfrute del espacio público de esas personas. Profe, ¿esto es competencia ciudadana en seguridad vial? Sí, claro, esto es competencia, porque es que desde lo mínimo, de eso que estamos viendo tan sencillo, podemos llegar a la seguridad vial también. Porque si la persona disfrutó la llegada hasta ahí, él puede acceder al espacio público a hacer su diligencia, su actividad. Lo mismo que en las construcciones. Toda construcción tiene que tener el espacio para que las personas pasen. Pero encontramos construcciones, ¿sí? Le colocan un piso de tabla para que uno no se mueva los zapatos y solo cabe una persona o dos por mucho. O sea que si viene una persona y nos encontramos de frente con una silla de ruedas, si es que puede pasar, ¿no? Porque los espacios entre las tablas no le dan para pasar. Quedan esos huequitos ahí, esos espacios entre tabla y tabla. No se tiene en cuenta esas personas, señor. No se tiene en cuenta una persona que venga, que tenga disminución visual. No se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta en esas construcciones. Porque vuelvo y lo digo, porque es no normal, ¿sí? Ya se nos volvió normal esa situación. El transporte, igualmente. Se supone que el transporte tiene que tener unas características para que las personas con limitaciones se puedan subir, tanto visuales como físicas, en silla de ruedas, que tengan problemas visuales y también tengan problemas de movilidad. Pero lo hay, no, uno que otro vehículo. No estamos hablando de transporte masivo. El transporte masivo casi todo lo tiene en el servicio. Si es que sirve, ¿no? Porque esa es la otra, si es que sirve. Y entonces se para la pobre persona a esperar un bus, en este caso aquí en Barranquilla, que hay buses urbanos todavía, a esperar que venga un bus con ese sistema. O sea que si él tenía la cita a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana y son las 9 y no ha pasado un bus, no ha podido ir a la cita. Porque si no le toca coger un taxi, ¿no? ¿Sí? Pudiendo haberse ido en bus también. Te tiene que pagar más ahora porque tiene que irse en taxi y el taxi tampoco está adecuado para eso. Primero que todo le queda a uno las rodillas aquí porque son chiquiticos. Toca ayudarlo a subir o tiene que un familiar a subir, ayudarlo a subir. La silla de ruedas atrás, bueno, mejor dicho, eso es un desorden completo. Que esas personas terminan siendo revictimizadas. Porque se nos ha vuelto normal ver esa situación. Y nadie hace caso, nadie hace nada, no, nadie hace nada. Nadie hace absolutamente nada. Le decía yo a unos conductores, cuando hablamos de accesibilidad al espacio público, yo le decía, ¿ustedes saben qué significa cada color en los bastones que utilizan las personas con limitación visual? Entonces, como ellos tienen derecho al espacio público, tal vez yo me encuentre con una persona que lleva un bastón de color rojo y blanco. Le preguntaba yo. No, profe, no entendemos. Entonces, ¿es importante? Sí, claro, es importante. Porque cada color me dice qué limitación tiene la persona. Si es sordociega, si tiene baja visión, si es ciego por completo. Entonces le decía yo, ¿qué hago yo pitándole a una persona con un bastón rojo y blanco que de acuerdo a lo que me dice a mí la norma creo que es sordociego? O sea, ¿para qué le pito si él no me va a escuchar?
Si no me voy a escuchar yo, ¿para qué tengo que pitarle? Entonces, eso es responsabilidad de quién, de todos los actores viales, señor. De todos nosotros como actores viales responsables. Todos tenemos derecho al uso del espacio público. Y vuelvo y repito, para aquellos que tengan conocido algún veedor, esto es un tema de veeduría también. Este es un tema de denunciarlo en algunos casos. Entonces hacen unas obras, veía esta tarde que estaba mandando un sobre, y decía yo lo pensaba, si la persona está allá en la Olímpica comprando, aquí está el semáforo en rojo, puede cruzar, sí, puede cruzar, pero ¿cómo pasa para su casa si es que la obra tiene toda la tierra y tiene todo amontonado ahí en el andén? O sea, ¿cómo transita esa persona por ahí? Si no lo tuvieron en cuenta. Hombre, me he encontrado yo aquí situaciones donde las guías, o sea, las vías, las calles, tienen unas guías para las personas con discapacidad visual. O sea, que el bastón, no todas tienen, pero el bastón le va indicando cuándo es alerta y cuándo es guía. Y entonces se encuentra uno con unas colombianadas que tal vez se cayó una línea telefónica o no sé por qué, escarbaron, hicieron el huequito y colocaron un poste en toda la mitad de la guía. ¿Desconocimiento de quién? De los señores que vinieron a colocar el poste. Y para todos pasan por ahí autoridades de tránsito, todo el mundo, y es normal. ¿Por qué? Porque decir lo que decimos de nombre, eso no hay por ahí ninguno con limitación visual, eso por ahí no hay nadie así. No, señores, no es que si hay o no hay, no. Es que hay que cumplirlo porque a algunos se le da por ir a pasear y tiene una limitación visual. ¿Sí? Son cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Algún aporte de alguno sobre el tema? ¿Alguien que quiera preguntar sobre este tema? Accesibilidad al espacio público. Bueno, entonces, accesibilidad al espacio público está dentro de nuestras competencias ciudadanas. ¿Ya? Ahora otro tema. Necesitamos como actores viales conocer la vía donde nos estamos movilizando. Porque todavía se encuentra uno con situaciones, ¿sí?, que le dicen a las personas, ven acá, si yo voy por una vía, conductores, ¿no? Conductores. Porque nos hemos quedado en les decía yo a ustedes ayer, que días, en el saber, pero no en el conocer. Entonces le decía yo a las personas, si yo voy por una vía y todas las líneas son de color blanco, ¿qué me está indicando la vía? Entonces, no sé si era por miedo o por pena, porque se procede. Pero la gente decía, no, profe, no entiendo, o sea, no sé para qué la línea, o sea, por eso. Porque nos hemos quedado en el saber. ¿Quién levantó la mano por ahí? No importa, dígame. No lo estoy viendo. Que haya levantado la mano. Tranquilo, puede hablar. O tranquila. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, sí, como dice usted, muchos conductores desconocen el color de esas líneas blancas y las amarillas. Dicen, ¿será que se acabó la pintura? A veces le responden de esa forma. Y simplemente es una lógica, o sea, la señalización nos está hablando indirectamente, le falta es tener la boquita para hablar, pero nos está dando la lógica. Si yo veo la línea blanca y yo sé la lógica, digo, no, este es un solo sentido. En la amarilla digo, doble sentido. Entonces tengo que tener más precaución en este caso. Ese era mi Exactamente. aporte. Gracias, sí, señor.
Exactamente. ¿Por qué? Porque, como les digo, nos quedamos en el saber, pero no en el conocer. ¿Y el saber por qué? Porque es que como todo el mundo va para allá, yo también voy para allá. Como todo el mundo viene para acá, no es de contraria, venga, pero no, como dice el compañero, las solas líneas me están hablando. Las solas líneas me están diciendo algo. ¿Sí? Las solas líneas me están diciendo algo. Como dice el compañero, no tengo por qué, ¿sí?, de coger y que me tenga letreros y todo eso. No, las solas líneas me están hablando. Entonces, en el conocer de dónde viene esa información, para qué es esa información, ahí es donde empezamos ya a aplicar la seguridad vial. ¿Sí? Si yo encuentro líneas de color blanco, me toca identificar si es para allá o si es para acá, un ejemplo. Pero ya yo sé que es un solo sentido, como decía el compañero ahorita. Por eso yo tengo que conocer la vía, qué es una calzada, qué es un carril, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la verga? Usted todavía se encuentra conductores de motocicleta. No, es que yo iba por mi vía. ¿Pero cuál vía? No, esta linecita que está aquí. No, señores, eso es una berma. Y de acuerdo al Código Nacional de Tránsito se utiliza para los peatones, para si en caso de que se vaya un vehículo. Eso no es para circular las motocicletas. Porque esa es la otra, ¿no? Se ha vuelto costumbre que las motos cojan por el lado derecho. Y entonces, ese desconocimiento es el que nos lleva muchas veces a ver o a conocer o a vernos vinculados a un accidente de tránsito. Porque nos quedamos en el saber, más no en el conocer. ¿Sí? Y entonces en eso, en el saber, con el saber no está la seguridad vial. ¿Sí? En el saber no está la seguridad vial. Entonces, conductores, ¿sí?, que todavía les dice uno, hermano, la motocicleta y el ciclista tienen derecho a un carril. No, profe, que el artículo 94, si mal no estoy, me dice que las motocicletas tienen que ir separados. No, señor. Lo que pasa es que más abajito de esos artículos, lo que usted me acaba de decir es una norma general. Más abajito hay unos artículos, norma específica. O sea, especifica qué es lo que tiene que cumplir cada uno de los actores viales. Entonces, exigimos cosas porque la entendimos de otra forma. O sea, nos vamos a lo mejor, ¿no? El artículo 94 nos dice que los vehículos tienen que estar separados a una distancia de la línea blanca. Pero no revisamos más abajito. No revisamos más abajo de eso. ¿Sí? Entonces, ese desconocimiento es el que nos ha afectado muchas cosas, ¿cierto? Las vías, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, están divididas dentro del perímetro urbano. Vamos a encontrar vías, metrovías, troncales, secundarias, colectoras, y como para conocimiento. Y en zonas rurales vamos a encontrar vías férreas, autopistas, carreteras principales, carreteras secundarias, privadas, peatonales. O sea, son diferentes vías o nombres que reciben las vías dentro de diferentes jurisdicciones, tanto en lo urbano como en lo rural, ¿sí? En lo urbano y en lo rural. Mira usted, profe, si así como están ahí en su importancia, recuerden que cada organismo de tránsito, cada autoridad local, reglamenta dentro de su jurisdicción cada una de las vías, ¿no? Reglamenta dentro de su jurisdicción cada una de las vías. Por eso es que en algunas encontramos pares, en otras no encontramos pares. En algunas tienen una máxima velocidad, en otras son 50, en otras son 30, en otras son 20, en otras son 10. Porque es la autoridad la que tiene que regular el comportamiento de los vehículos en esas vías. ¿Sí? En esas vías. Y aquí está lo que yo les hablaba de las señales, ¿no? Entonces me dice a mí que las líneas de color blanco, líneas longitudinales de color blanco, me indican la separación de flujos que van en la misma dirección. Entonces, si aquí estoy hablando aquí en este sentido, esta línea que estoy señalando de color blanco
está separando los vehículos que van en la misma dirección. Me dice, el costado derecho del pavimento en la dirección de flujo en vías de doble sentido de circulación. Claro, cuando estamos en vías de doble sentido de circulación, como esta imagen de la busetica, del lado derecho del conductor de esta buseta blanca está la línea de color blanco. Y del lado derecho del vehículo que viene bajando está la línea de color blanco. Me dice, el costado derecho e izquierdo del pavimento en la dirección del flujo en vías en un mismo sentido de circulación. Aquí está, miren. Costado derecho, derecho e izquierdo en vías de un mismo sentido de circulación. Aquí está caretico. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno tiene que conocer. No es por, conocer, no quedarnos con el saber. ¿A dónde va Modesto? ¿Cómo es que? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No. Yo tengo que conocer, ese compañero, para qué son esas líneas longitudinales. ¿Sí? Y entonces, vemos así señales como esta flecha, que el vehículo puede ingresar a la derecha. ¿Por qué? Porque es que las líneas que están aquí se le están permitiendo, mire, por eso están segmentadas. Por eso está segmentado. Porque le está permitiendo que puede ingresar aquí. Porque si esta línea que está blanca fuera continua, esta flecha no estuviera aquí. Porque no permite el acceso a esa vía. Eso también nos hablan las vías. Cuando está segmentada es porque yo puedo sobrepasarle, ingresar, lo que sea. Cuando es continua, no aplica. Y entonces vamos al color amarillo. Dice, primero, la separación entre flujos que van en sentido opuesto. Aquí está, miren. Separación, aquí está. Entre flujos que van en sentido opuesto. Uno va subiendo la loma esta y el otro viene bajando. De la línea central es de color amarillo. Ya en sus combinaciones, ¿no? Doble central continua, sencilla continua, segmentada con línea continua, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí? Perdón, del lado izquierdo, porque todos más del lado izquierdo. Ya es la combinación de las dos líneas. Y aquí nos dice el costado izquierdo en la dirección de flujos de calzadas con un sentido de circulación. Claro, aquí está, miren. El costado izquierdo, si se alcanzan a ver ahí, el costado izquierdo de una vía de dos calzadas. Este costado izquierdo tiene que ser de color amarillo. ¿Lo vamos a encontrar dónde? Por allá en los que tienen vías de Transmetro, van a ver esas vías. Aquí, igualmente, miren, aquí está, miren, costado izquierdo aquí. Color amarillo. ¿Sí? La vía es de color amarillo. Para eso es que es esa señal de color amarillo. ¿Por qué? Dirán ustedes. Recuerden que el color amarillo, cuando es continua, no me está dejando pasar. O sea, que hace las veces también de este muro que está aquí. Que la línea, cuando es de color amarillo continuo, me está indicando que es como una especie de muro que no puedo pasar para allá. Son cosas que yo debo de mejorar. Perdón, de verificar, de entender. Aquí está bien. Color amarillo. Entonces decía el compañero, claro, para eso son las líneas de color amarillo o blanco en la vía, líneas longitudinales. Porque esas líneas lo que me van a hacer es regular la vía. ¿Sí? Me van a hablar, decía el compañero. Si es continua, ya yo sé que no puedo adelantar. Si es segmentada, ya yo sé que yo puedo adelantar. Y entonces, a ese sistema lo llamamos seguridad activa de la vía. ¿Sí?
porque son esos elementos que tiene la vía, todos esos dispositivos que garantizan un tránsito seguro, ¿sí? Un tránsito seguro. Eso es lo que nos garantiza a nosotros esa señalización. Aparte de las líneas longitudinales, también tenemos una seguridad pasiva de la vía. Y que son esos elementos que cuando ya ocurre el accidente de tránsito, buscan que las consecuencias del accidente de tránsito sean lo menos grave posible. Por eso encontramos barandas de contención metálica, encontramos esas zonas de desaceleración, no sé si han visto en algunos lados que está la loma y a mano derecha, allá se encuentran un poco de piedras, que es una zona de desaceleración, que los vehículos van a templar allá para no, cuando pierden el freno o llevan mucha velocidad. Entonces, esa es seguridad pasiva en la vía. Pero aquí en Colombia todavía utilizamos barandas que terminan en cola de pescado. Por eso los vehículos muchas veces los vemos incrustados aquí en estas barandas. Y entonces es la pregunta, ¿por qué el error humano tiene que terminar en la pérdida de vida de una persona? Se supone que esa baranda lo que tiene que es disminuir las consecuencias del accidente de tránsito, pero lo que hace es agravarlas. Son las cosas que tenemos que empezar a mejorar. Por eso ya muchas veces en otras partes encontramos barandas ya incrustadas en el piso. Ya no se convierten como ese elemento cortante cuando el vehículo está entrando por un accidente de tránsito. Entonces tenemos seguridad activa de la vía y seguridad pasiva de la vía. Que nos permiten eso. La seguridad activa, un control, un normal flujo, una señalización. Tenemos los llamados ojos de gatos, señalización horizontal, vertical, todo eso. Mientras que la pasiva nos va a reducir los daños de los accidentes de tránsito. Vamos a encontrar estos delineadores de piso, ¿sí? Que conocemos o vemos a diario en las vías, los que nos movilizamos por la vía. Estoperoles, boyas, tachones, bordillos. Estos estoperoles en algunas partes conforman unos reductores de velocidad. Entonces la gente no ha entendido de que esa cantidad de estoperoles ubicados de una forma estratégica, ¿sí? ¿Son qué? Unos reductores de velocidad. O sea, me refiero, hay uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, así, ubicaditos así, ¿sí? Esos reductores de velocidad ubicados así, casi así, para disminuir la velocidad del vehículo que venga o que venga pasando por aquí. Pero no hemos entendido eso. Porque estamos acostumbrados a ¿qué? Al mismo reductor que vemos siempre, que sea el reductor de ¿cómo se llama? El de cemento, que no sé qué, que pito, no. Un momentico aquí, ¿qué pasó aquí? No, señores, ese no es el reductor de velocidad. Perdón, este también es otro reductor de velocidad. ¿Conformado qué? Por estoperoles. Pero hay muchos conductores que antes aceleran, ¿no? Para pasar por encima del reductor de velocidad. Sin saber que antes de eso, muchas veces, si está bien señalizado, hay una señal de control de velocidad. SR30 puede ser, R50. Creo que casi siempre es SR30, S20, S10, SR10. Pero no, vemos esa cantidad de estoperoles y lo que hacemos es acelerar. Porque desconocemos que eso forma un resalto de disminución de velocidad.
Estos que son así cuadraditos con una base cuadrada son las famosas boyas. También las vamos a encontrar en las vías, en las isletas. Estos bordillos que muchas veces los vemos nosotros o que los conocemos como topellantas, ¿sí? Están conformados por bordillos traspasables. O sea que si el vehículo viene aquí, puede subir y puede pasar del otro lado. Y están estos bordillos que son no traspasables, como en el caso del transporte masivo. No se mete por aquí y no puede pasar por acá. Entonces, no puede pasar, lo pasa. Pero daña el carro también. ¿Sí? Eso. Y algunas partes, estos bordillos no traspasables, lo utilizamos en los parqueaderos, ¿no? El vehículo viene y golpea ahí. Entonces, para eso son esos bordillos traspasables y no traspasables. Las tachas que nos hablan, como decía el compañero. ¿Por qué? Porque es que si yo vengo de este lado, aquí me va a alumbrar en blanco, o sea que yo vengo bien. Pero si esta tacha me la encuentro yo y me alumbra en rojo, es porque voy en el sentido que no debo de ir. ¿Sí? Si me alumbra en rojo es porque voy en el sentido que no debo venir. ¿Por qué? Porque si yo estoy ubicado aquí en la vía, esta es una calle. Se supone que este color rojo está ubicado aquí. Para cuando yo venga, voy a ver el color rojo. O sea que no me puedo pasar para allá porque por aquí me puedo salir y me puedo accidentar. Para eso es que sirve este color rojo. Entonces, de este lado se supone que yo estoy viendo el color blanco, o sea que voy bien de la vía. ¿Sí? Voy bien. Entonces, y este señor que viene en este sentido hacia acá está viendo igualmente el color blanco, porque el rojo lo estoy viendo yo aquí cuando estoy aquí. Para eso es que esa función que tienen esos elementos que están en la vía no es solo para que la alumbren a uno la cara, no. Esa es la función de esas tachas. Esa es la función de esas tachas que encontramos en la vía. Igualmente, dentro de la seguridad activa, tenemos la señalización, ¿no? Que es que las señales de tránsito no son lujos, ¿sí? Porque muchas veces la gente piensa que es un lujo que está en la vía, ¿no? Son señales que muchas veces nos evitan accidentes, advierten peligros, nos dan una serie de prohibiciones. Tenemos las señales reglamentarias, y entonces lo único que recordamos las señales reglamentarias porque nos pueden hacer un comparendo. No, lo tengo que ver desde el punto de la prevención, ¿no? Sí, yo sé que si la violo, me puede hacer merecedor un comparendo, pero ¿cuánto no está previniendo esa señal? Las señales preventivas nos están advirtiendo de algún problema de la vía, de algo que tengo que estar yo atento. Peatones, pasajeros, zona escolar. Pero existe un mal comportamiento con respecto a la atención a las señales de tránsito. ¿Y cuál es ese mal comportamiento? Que como ya se nos hace costumbre pasar un día, 2 días, 3 días, 1 año, 4 años, ya esa señal se nos ha vuelto muchas veces para algunos un paisaje. Y porque todos los días paso por aquí, veo la señal de pare, se nos ha vuelto un paisaje. Se nos ha vuelto un paisaje algunas señales, y más que todo las preventivas, porque las rojas las conocemos y sabemos que si violamos puede ser un comparendo porque eso es lo que pensamos, ¿no? Mientras que las preventivas, todos los días son escolar, pero no le presta atención a esa vaina. No, no se llaman señales preventivas. Y yo tengo que estar atento. Señores,
Hay conductores, y no es mentira, que uno les muestra una señal reglamentaria de animales en la vía, pero no con la vaca, ¿sí? O sea que uno acostumbrado a ver la vaca, sino que hay otra serie de animales. Me dicen que no, que la señal no existe. Sí existe, porque es que el animal se cambia de acuerdo al lugar donde esté ubicado. Sí, si transita muchas vacas. En algunas partes se transitan otros animales, culebras, los micos, alguna cosa. De acuerdo al animal que transite por ahí es que tiene que colocárselo. Entonces, como estamos acostumbrados a siempre ver la vaca, pensamos que esa es la única señal que hay. En las señales preventivas tenemos una señal preventiva que nos dice zona escolar. Tenemos una señal preventiva de color verdecito, verde limón, que me está diciendo que me estoy acercando a la zona escolar. Y tengo posteriormente una señal de color verde igualmente, con una flecha en dirección hacia abajo que me dice, aquí está la zona escolar. Pero como se nos ha vuelto paisaje, pasamos a 50 kilómetros por hora, sabiendo que lo normal son 30 kilómetros por hora. Igualmente ocurre con el resalto. Nos damos cuenta que existió un resalto fue cuando pasamos por encima del resalto. Del resto no nos vamos a dar cuenta que existió un resalto. Pero que cuando ya pasamos por encima del resalto fue que caímos en cuenta que había un resalto. Porque se nos ha vuelto paisaje o muchas veces desconocemos las señales de tránsito. Lo mismo ocurre con las señales transitorias o aquellas señales que deben de ser ubicadas en las obras. Existe una reglamentación para estas señales en las obras. Y deben ser instaladas. Sí, señor, deben ser instaladas. Pero se nos ha vuelto costumbre ver una lata ahí toda vieja desde las obras que hicieron hace como 5 años. Oh, debo exigir también de que esa señal no sirve para nada y en la noche no se ve. Si está lloviendo no se ve. Todo eso tengo que avisarlo yo. Dentro de las señales, ¿sí? Las señales de tránsito deben de transmitir un mensaje que no permita una equivocación a los actores viales. ¿Sí? Por eso las señales de tránsito tienen colores diferentes para que el entorno no las absorba. ¿Qué hacemos con señales verdes en un paisaje todo verde? No la vamos a ver. Por eso los colores son diferentes, las formas son diferentes. Si yo veo un pare desde la parte trasera, yo le veo los 8 lados, ya yo sé que ese es un pare. Ya yo sé que ese es un pare, no tengo por qué decir que no, si ya yo sé que ese es un pare. Ya yo sé que ese es un pare. Los tamaños nos hablan. ¿Cómo así, profe? Claro, a mayor tamaño es porque la vía está autorizada a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el cono de visión a 120 kilómetros por hora se reduce. Entonces, como se reduce el cono de visión, la señal tiene que ser más grande para que la persona lo alcance a ver. Debe ser ubicada de esa forma. Y a veces no entendemos por qué las señales son más grandes en unos sitios. Es por eso. Es por eso, es por la velocidad autorizada en el sitio. Y todas señales necesitan una retroreflexión. ¿Qué es eso, profe? Claro, cuando, en el caso de las noches, cuando se emita la luz del vehículo y golpee la señal, ella me tiene que devolver esa visión, ¿sí? O esa luz que me permite identificar la señal. Por eso muchas veces vamos y vemos nada más el reflejo de la señal, pero ya para que ya la pasamos hace rato. Porque no estamos atentos a la vía. Profe, ¿qué pasa
En cuanto a un accidente de tránsito, aquí metiéndonos en el cuento de los accidentes, igualmente. Muchos investigadores de accidentes de tránsito no tienen en cuenta la ubicación de las señales. Y a veces las señales no se ven porque han sido vandalizadas, están mal ubicadas. Tal vez ocurrió un accidente de tránsito y lo que hicieron fue enderezarla. O sea, que ya no va a tener la misma funcionalidad. O sea, esa retroreflexión que permita que esa señal sea más visible en la noche no la va a tener. Porque no está ubicada de la misma forma que la colocaron inicialmente. Entonces, eso también influye en un accidente de tránsito. A veces desconocemos las cosas y no. Lo mismo ocurre con las barandas, ¿no? Las barandas igualmente. A veces se dañan las barandas, un accidente de tránsito. Lo que vemos es que enderezan la baranda y la acomodan otra vez. ¿Será que esa baranda tiene la misma resistencia, ese hierro tiene la misma resistencia que antes del accidente? No, ya ese hierro recibió una fuerza, tuvo una deformación, o sea que no tiene la misma resistencia que cuando lo colocaron inicialmente. Y entonces volvemos a lo mismo, lo vemos normal que cojan y enderezcan, le coloquen los tornillos y ya. Porque pensamos que ese es el normal desarrollo de la vida. No, señores. Eso tiene que ser para mi protección. En caso de un accidente, esa baranda me tiene que aguantar. Igualmente ocurre con las señales de tránsito. Muchas señales de tránsito son vandalizadas y nadie le presta atención a eso. Oculta por árboles. Señales de tránsito oculta por árboles. Ayer pasé por una señal aquí en Barranquilla, por una calle. O sea, nunca la había pasado, la verdad nunca había pasado por esa calle. La señal de pares, si mal no estoy, me quedó como 1, 2, como 3, 4 kilómetros, 4, 5 metros. ¿Cómo así? Claro, aquí está la señal de pares, pongámosle 4 metros, aquí la vi, pero yo no podía parar, porque es que la calle está allá adelante, porque eso es una cuchilla. Entonces me tocó salir hasta allá, o sea, casi pasé, digámoslo así, media calle, para alcanzar donde yo iba a cruzar. Entonces, el diseño de las vías a veces tampoco ayuda. Tampoco estoy diciendo que la coloquen allá porque entonces quedaría en la mitad de la calle. ¿Sí? Entonces tampoco ayuda muchas veces el diseño de las vías. Entonces ocurre un accidente de tránsito y como desconocemos de esto, entonces pensamos que las cosas están bien. Entonces le echamos las culpas al conductor, a los conductores, mejor dicho. Y a veces también influyó el mal diseño de la vía y la mala señalización. Este es un tema como para que lo identifiquemos ahí. Y debe existir una ubicación longitudinal. ¿Sí? O sea que a cierta velocidad de la vía, el conductor alcanza a leer lo que le transmite esa señal de tránsito. O sea que todo esté dentro del cono de visión del conductor. Y ahí es cuando decía yo, de las señales más grandes, cuando hay mayor visibilidad, mayor velocidad. Tienen que estar ubicadas dentro de ese cono de visión, que esa longitud del vehículo, perdón, esa longitud, esa distancia de ubicación de la señal de tránsito permita ser visible para el conductor de acuerdo a la velocidad que éste se esté movilizando. Señores, son cosas para mejorar de nuestro comportamiento, el conocimiento de las señales de tránsito, el uso del espacio público. Y son cosas para tener en cuenta en caso de un accidente de tránsito, ¿no? Ustedes recuerden que ahorita en los accidentes de tránsito solo van a atender o vamos a estar presentes nosotros y el conductor del otro vehículo. Porque ya no va a existir un representante, una autoridad, solamente que la persona, alguno esté en estado de embriaguez. Del resto, es usted y yo nada más, ¿cierto?
Entonces, por eso necesitamos también estos conocimientos. O sea, aparte de mejorar nuestro comportamiento, podemos utilizarlos también para eso, en caso de una defensa. ¿Sí? En caso de una defensa, en este caso. Porque a veces no sabemos qué hacer en caso de un accidente de tránsito. Hemos visto videos, cosas así. Pero la situación es cuando estamos allá, en el sitio. Cuando el conductor nos habla de que este es un carril, de como uno desconoce, no, pero ¿cómo así? Yo creo que esto es una calle. Sí, señor, esto es una calle, como la conocemos nosotros, pero esto es una calzada con 2 carriles. Ah, ya entendí. Entonces ahí sí nos vamos dejando ganar por otras personas por un desconocimiento de nosotros. Entonces la invitación es esa, a seguir avanzando en esto de las señalizaciones. El manual de señalización vial es una muy importante. ¿Sí? El manual de señalización vial es del año 2015. Y hasta ahorita, más que todo este año, nos enteramos de que la señal de prohibido estacionar empieza a aplicar a partir de donde esté ubicado. Entonces precisamente esta mañana me llamó un muchacho. Profe, pero ese es un manual y no hay una reglamentación. Sí, señor. Ese manual tiene su resolución. O sea, tiene un piso jurídico. No es solo por hacer el manual, no, tiene un piso jurídico. Y ahí es donde nosotros vamos a aprender muchas cosas de señalización, que la podemos aplicar a la seguridad vial. Entonces, hablamos de seguridad activa, seguridad pasiva, señalización, ¿sí? Hablamos de espacio público. Competencias que debemos de mejorar para mejorar la seguridad vial. ¿Sí? Para mejorar la seguridad vial. Voy a hacer aquí una intervención, compañía, para ir cerrando. El compañero Cristian, creo que era que me preguntaba, me decía Cristian, ¿dónde están? ¿Cómo era que me decía el compañero? Ingresar a las actividades. Ah, listo, vale, listo. José Norbey. José, la única forma para ingresar a las actividades, ¿sí? Es por acá. Cuando yo estoy en mi usuario, digámoslo así, en mi plataforma como aprendiz, yo tengo que, claro, está un momentico aquí, me cerró aquí, déjeme que abra aquí. Yo estoy en mi plataforma como aprendiz, yo tengo que buscar donde dice contenido del curso. Aquí en contenido del curso voy a ver cada uno de los temas que corresponden en cada unidad. ¿Sí? Y ahí mismo voy a encontrar las actividades. Antes de responder las actividades, yo les decía, lean la guía de aprendizaje. ¿Sí? Lean la guía de aprendizaje. Yo me puedo ir por el lado izquierdo, aquí donde estoy señalando el lado izquierdo. Como también puedo iniciar aquí, donde dice empezar. O sea, si yo empiezo aquí, no voy a poder avanzar porque tengo que cumplir algunas cosas. Pero ustedes, si nos vamos aquí a la actividad número 1, aquí voy a encontrar la guía de aprendizaje que la puedo descargar y la puedo leer. Y voy a encontrar aquí, por ejemplo, en esta guía o en esta unidad vamos a hablar de seguridad vial, derechos de los ciudadanos, y tenemos un material de complemento. Un ejemplo, aquí lo leo todo lo que el complemento y se me abre las actividades. Y le decía yo a los compañeros, toda actividad tiene una instrucción. Léanse las instrucciones, compañeros. Léanse las instrucciones. ¿Cómo así? Claro, mire, aquí está, mire. Hay un foro para contestar. Y aquí están las instrucciones, mire, aquí están las instrucciones. O sea, yo puedo leer aquí las instrucciones para después venir aquí a contestar el foro. ¿Por qué? Hay gente que me contesta el foro con un tema muy diferente
al que pide el foro, que son resolver 2 preguntas. Y la gente contesta otra cosa muy diferente. Y lo mismo ocurre con las actividades, ¿sí? Aquí yo avanzo, la evaluación la puedo resolver aquí. Y si voy a contestar esta evidencia que me dice que es un informe, aquí están las instrucciones para realizar esa evidencia. O sea, no entiendo por qué no leen las instrucciones para contestar esta información. Ocurre igualmente con el foro. Contestan este informe sin tener en cuenta las instrucciones. O sea, me escriben unas barbaridades, o sea, nada pero todo ajeno a lo que requiere esta evidencia. Que está donde, aquí donde dice instrucciones para la evidencia. Entonces no entiendo por qué no hacen eso, ¿sí? Entonces, esa es la forma de ingresar a las actividades, compañeros. Esa es la forma de ingresar a las actividades. Y ahí están todas las actividades, como le decía la compañera ahorita, hasta el 9, o sea, hasta el próximo miércoles, pueden contestar todas las actividades, pueden responder las todavía las actividades. Y yo las voy calificando. Claro, yo he ido calificándolas a los que han tenido plagio, les he dicho, cámbienlas, les he dado otras oportunidades. Las evaluaciones tienen hasta tienen tres para responderla. Entonces la invitación es a continuar con el curso, por favor, para que le den cumplimiento a esto. ¿Preguntas, señores? Bueno, entonces espero que haya sido claro con los temas. Profe, disculpe. Dime, Karen. De pronto, no sé dónde uno lo pueda contactar a su merced por algún, de pronto, dudas que pueda tener en el siguiente trabajo. Por eso, no te entendí bien. ¿Dudas del trabajo? No te entendí bien, Karen. O sea, para comunicarte conmigo. Sí, señor, de pronto poderle escribir o alguna Listo. duda que pueda tener. El número mío es el 313-4600-192. 313-4600-192. Ese es mi número telefónico. En caso que necesiten algo, me pueden Profe, escribir muchísimas gracias. y yo les voy orientando. Bueno, listo, muchachos. Esos eran los temas que teníamos para hoy. Gracias, Dios le bendiga. Vale, listo. Igualmente, entonces nos vemos el próximo miércoles ya para ir cerrando este curso. Les agradezco a todos por su asistencia. Cristian, perdón. Sí, profe, una pregunta. ¿Las acciones tienen que ser respondidas y que el sistema las vote como el 100%? No, después del 70 hacia arriba se gana. Después que tenga A o D, perdón, después que tenga A, no hay problema. Ah, ok, listo, sí, señor. Y se ganan Muchas a partir gracias, del 70 para arriba, no hay problema. listo, profe, gracias. Vale, listo, Cristian. Bueno, compañero, muchas gracias por todo y que tengan feliz noche. Que descansen. Gracias, buenas noches.